Eh, Soy Ernesto Brun, médico emergenciólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y mi charla es sobre manejo de dolor agudo con opioides en el servicio de urgencia, básicamente en pacientes adictos. Desde la definición misma de dolor, entendemos que es un síntoma que engloba una alta carga de sufrimiento para el paciente. Por eso, el principal objetivo que tenemos cuando enfocamos un paciente con dolor agudo, moderado a severo, es tratar de aliviar ese dolor para mitigar el sufrimiento que éste le imprime al paciente. El dolor no controlado definitivamente deteriora la calidad de vida y altera la funcionalidad de nuestros pacientes. Y si persiste en el tiempo, incluso puede llegar a consecuencias negativas de mediano y de largo plazo. Puede convertirse en un dolor agudo persistente, puede cronificarse, puede descompensar las comorbilidades de ese paciente o incluso dejarle secuela desde el punto de vista psicológico. Hace varias décadas entró en el arsenal terapéutico los opioides como la panacea, como medicamentos de elección por la potencia que tienen para el control del dolor moderado a severo. De hecho, lo son. Sin embargo, desde su ingreso a la terapéutica, por el mecanismo de acción y los efectos que ellos producen, quedó la duda de qué tan seguros eran estos medicamentos cuando se utilizan en el paciente, sobre todo a largo plazo. Hoy sabemos que los opioides son adictivos. El potencial para inducir adicción de ellos es alto. Por eso, el objetivo fundamental que me tracé en esta charla es tratar de establecer una estrategia o demostrarles una estrategia de manejo del dolor agudo en los pacientes con adicción a diferentes sustancias, especialmente opioides, cuando nos llegan a urgencias con dolor moderado a severo. Antes de que esto se supiera, en la década de los 80 y a principios de los 90, algunos estudios trataron de responder la pregunta del potencial de adicción de los opioides. La conclusión fue que eran buenos analgésicos por la potencia y eran bastante seguros cuando se utilizaban para el control de dolor, incluso a largo plazo. Digamos que el rigor metodológico de esos pacientes a la luz de la evidencia actual no permitirían hacer una recomendación de este tipo. Sin embargo, esa recomendación que ellos dieron quitó el freno que se tenía sobre la prescripción de opioides y llevó a que se sobreinundara todos los escenarios con opioides sobreprescritos. Y esto nos permitió llegar a lo que hoy tenemos muy angustiante y preocupante epidemia por sobreuso de opioides, especialmente en los países industrializados, especialmente Estados Unidos a la cabeza, en donde en las últimas 2 décadas han muerto aproximadamente 50,000 pacientes por sobredosis de opioides. Hoy día mueren más pacientes en Estados Unidos por sobredosis de opioides que en accidentes de tránsito. Esta diapositiva para mostrarles arriba, en la línea verde, aquí cómo ha sido la tendencia a través de las últimas 2 décadas del consumo diario de opioides. A pesar de las variaciones, vemos que se mantiene hacia el alta. En Sudamérica, guardando las proporciones, es mucho menor el consumo, sin embargo, lo preocupante es que viene subiendo. Y vemos cómo el fentanilo ha sido a lo largo de las 2 décadas el opioide que más pacientes ha matado en las últimas 2 décadas. Fentanilo, recordemos que es un opioide sintético, pero que a su vez se ha modificado para aumentar la potencia que él tiene, y esto precisamente es lo que ha estado relacionado con esos altos números de muertes relacionados con su consumo. Algo que es preocupante es que hasta la tercera parte, un poco más, de los opioides que se abusan son prescritos por médicos. Claramente la intención no es prescribir opioides para que se abusen. Sin embargo, parte de esos opioides han sido utilizados para este fin. Otro porcentaje nada despreciable es que parte de los opioides que se han prescrito, que quedan en los pacientes porque no los usaron o porque se prescribió de más, son llevados o dados a familiares o amigos para su consumo. Y con esta diapositiva básicamente quiero llamar la atención del rol que tenemos los clínicos a la hora de formular este tipo de medicamentos a nuestros pacientes, porque tenemos que dejar de ser parte del problema y empezar a ser parte de la solución en lo referente a esta epidemia de opioides que nos atañe a todos. Este es el sistema dopaminérgico de recompensa. Todos los estímulos placenteros que el ser humano puede vivir tienen que pasar por estos neurocircuitos. Comer, actividad sexual, hacer ejercicio, básicamente todos los estímulos placenteros llegan aquí. Este es un sistema que está mediado por opioides endógenos. Entonces, cuando tenemos un estímulo placentero, cualquiera que ella sea, del área tegmental ventral y del núcleo accumbens se van a liberar grandes cantidades de dopamina. Esos opioides endógenos inhiben a su vez las neuronas GABAérgicas que están inhibiendo el sistema, los libera
para producir altas cantidades de dopamina. Esa dopamina va a llegar inicialmente a la amígdala. La amígdala es la estructura que evalúa la calidad del estímulo. Cuando es placentero, dice, es placentero, es hedónico, me gusta, guardo la información, no solo de lo placentero que es el estímulo, sino del contexto emocional y ambiental en que se produjo. Parte de toda esta información va a la corteza prefrontal, que es la que me dice a mí, quiero repetir ese estímulo que ha sido placentero. Cuando un paciente está tomando opioides porque se lo recetamos para el manejo de un dolor agudo o porque viene como sustancia de abuso, básicamente en el sistema suceden las mismas cosas. Se libera dopamina hacia la amígdala dice es placentero, guardo la información y la corteza prefrontal empieza a gatillar conductas para repetir lo más frecuentemente posible este tipo de estímulos. El problema es que cuando esta estimulación se mantiene en el tiempo, hay una desensibilización de los receptores, hay una internalización de los receptores y en términos generales hay una disminución de la cantidad de dopamina que hay en el sistema. Esto explica, mejor dicho, el mecanismo de tolerancia de muchas sustancias, pero particularmente de lo que estamos hablando, de los opioides. Y esto lleva a que desde la neocorteza precisamente se gatillen un poco más conductas de búsqueda para aumentar la cantidad de sustancia, para repetir la frecuencia de aparición del efecto hedónico. Este sistema está contrabalanceado por el sistema noradrenérgico. Cuando este sistema se mantiene en el tiempo y se disregula, el locus cerúleo empieza a liberar altas cantidades de noradrenalina. La noradrenalina explica los signos y los síntomas que se presentan en un paciente con abuso de sustancias, con un síndrome de abstinencia, básicamente, y además gatilla desde la neocorteza frontal ya la compulsión para la búsqueda por cualquier medio del estímulo para volver a repetirlo para que me dé placer. El DSM-5 en el 2015 estableció que consumo, abuso y adicción no eran fenómenos aislados, que eran básicamente, digamos, etapas diferentes de un proceso que convinieron en englobar como trastorno por consumo de sustancias. El problema es que la adicción en el tiempo produce alteración de estos neurocircuitos que hemos explicado por fenómenos de neuroadaptación celular, de neuroplasticidad celular y altera de manera persistente y crónica en el tiempo estos circuitos, alterando entonces su funcionalidad. Por eso es que los trastornos de adicción o trastornos por consumo de sustancia hoy día se sabe que son enfermedades crónicas del cerebro y como tal se deben interpretar y se deben manejar. Pero, ¿qué explica que un paciente u otro tenga mayor tendencia a abusar de opioides? Bueno, eso está claramente especificado. Existen factores biológicos que son los más importantes y factores ambientales. Dentro de los factores biológicos, los más importantes son los rasgos de la personalidad, el metabolismo que las sustancias que se consumen van a tener de manera individual en cada organismo, la psicopatología de base, ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, cómo respondemos al estrés y muy especialmente cuando el paciente ya ha tenido consumo o abuso de sustancias y se han generado efectos de neuroplasticidad previa en el sistema nervioso central. Digamos que cuando esta base biológica se tiene y el paciente está inmerso en un ambiente que es predisponente, por ejemplo, en los adolescentes la presión de grupo, el desempleo o abuso infantil, cuando es fácil para el paciente obtener una formulación con opioides de abuso, sumado a algunos estresores sociales, esto puede hacer que ese inicio de consumo, que por ejemplo fue una fórmula que dimos para un manejo de dolor en urgencia, se convierta posteriormente en un consumo intermitente o regular y lleve al paciente a una adicción. Sabiendo ya estos conceptos, tenemos que definir cómo es entonces la estrategia que vamos a utilizar para manejar el dolor agudo en estos pacientes. Estos pacientes, porque consuman sustancias, no están exentos de necesitar una Colelab o un reemplazo articular o tener un trauma mayor, ¿sí? Mejor dicho, de llegarnos al servicio de urgencia con dolor importante. Entonces, siempre el objetivo fundamental es hacer una adecuada modulación del dolor con el menor riesgo posible para nuestro paciente. Además de que tenemos que prever, diagnosticar y tratar tempranamente los síndromes de abstinencia que se pueden presentar en estos pacientes. Consideraciones para tener en cuenta. Los consumidores crónicos de opioides van a requerir dosis sustancialmente mayores de opioides para modular su dolor en el servicio de urgencia. Entre más prolongado sea el consumo, más fácilmente se presenta o más tempranamente se va a presentar un síndrome de abstinencia.
Entre mayor es el efecto hedónico de la sustancia que se abusa, mayor compulsión habrá por su consumo. Hay que evitar la suspensión brusca de la sustancia que se está usando, fundamentalmente opioides, en el servicio de urgencias, o utilizar sus antagonistas, porque vamos a desencadenar síndrome de abstinencia. Y en los pacientes que son adictos a sustancias diferentes a los opioides, esto, a pesar de que implica algún riesgo mayor, no debe ser un problema para nosotros administrarle la analgesia opioide que él necesita para su control de dolor. Entonces, siempre hay que realizarla de una manera juiciosa, con un adecuado seguimiento y su empleo debemos hacerlo por cortos periodos de tiempo con evaluaciones periódicas. Entonces, ¿cómo es la estrategia que hemos planeado o que se debe plantear uno para la atención del dolor en estos pacientes? Siempre que tenemos pacientes con neuropatía o comorbilidades psiquiátricas, hay que intentar o hay que pedir un manejo multidisciplinario. El concurso de psiquiatra es fundamental en estos casos, porque entre más controlado esté la psicopatología de base, va a ser mucho menos complejo para nosotros tratar de controlar el dolor en estos pacientes. Tenemos que echar mano de los servicios de clínica del dolor cuando el dolor es de origen no oncológico, o de cuidados paliativos cuando es oncológico. Por lo menos en nuestra institución, en Fundación Santa Fe, así lo hacemos, y ha sido de mucha ayuda para nosotros en el servicio de urgencia. Fundamental, siempre administrar medicamentos por horario, no por demanda. La idea es mantener concentraciones en sangre estables de los analgésicos que vamos a dar, para tratar de aminorar, en últimas, la cantidad de opioides que ese paciente va a requerir, porque es muy probable que lo requiera. Pero todo esto que estamos haciendo es para tratar de disminuir la cantidad de opioides que le vamos a administrar a ese paciente en el momento dado. Entonces, siempre por horario, nunca a demanda. Con la misma intención de disminuir la cantidad de opioides, la analgesia multimodal, siempre endovenosa, salvo que haya contraindicaciones, los AINES nos ayudan mucho. Diclofenaco, el ketorolaco, son AINES o medicamentos bastante potentes y de rápida acción. Entonces, utilizarlos siempre cuando los tenemos a mano. El acetaminofén, también endovenoso, también es un medicamento que nos ayuda. Y cuando hay un componente de dolor visceral, la dipirona y la iosina son fundamentales en su inicio. Cuando tenemos pacientes consumidores de opioides que van a ser llevados a cirugía, o que llegan con traumas importantes, o que tienen dolores severos, siempre es importante, sobre todo los que van a cirugía, poner al tanto al anestesiólogo de la condición del paciente, para que ojalá cuando salga de esa sala de cirugía tenga una infusión de anestésicos locales, cualquiera que ellos decidan, o cualquier otra técnica de anestesia regional o neuroaxial, para tratar de controlar al máximo posible ese dolor, ¿sí?, para minimizar la cantidad de opioides que le vamos a dar. Sobre todo, utilizar estos medicamentos que no tienen potencial de abuso nos ayuda mucho en nuestro objetivo. La ketamina es un medicamento que en los estudios de última generación también nos han mostrado que nos ayudan a controlar el dolor. La ketamina, recordemos que bloquea los receptores NMDA, que básicamente son el blanco terapéutico del glutamato, que es el principal neurotransmisor en la vía ascendente del dolor. Pero también estimula la liberación de serotonina, estimulando o maximizando la analgesia descendente de esta vía de dolor. Se pueden hacer, recordemos que las dosis que se utilizan para analgesia de la ketamina son mucho menores de las dosis que vamos a requerir como sedante. Entonces, está descrito que infusiones, especialmente en pacientes postoperatorios hasta por 48 horas, son importantes para controlar ese dolor y minimizar la cantidad de opioides que vamos a requerir. Respecto a dexmedetomidina, no hay una recomendación muy puntual. Se requieren monitoreo, conocer el medicamento. Digamos que hay unos recursos adicionales que tendríamos que tener a la mano. No hay una comparación cabeza a cabeza con otros analgésicos para este efecto. Sin embargo, la recomendación puntual es: si usted conoce el medicamento, tiene los recursos, puede hacer el monitoreo, úselos. De lo contrario, absténgase. Cuando el paciente tiene un componente de dolor crónico no oncológico, especialmente con un componente neuropático, entonces todos los neuromoduladores que tenemos a la mano tenemos que usarlos. Los gabapentinoides, especialmente la pregabalina, que tiene una potencia un poco mejor que la del gabapentin. Los antidepresivos tricíclicos, especialmente los de última generación. La carbamazepina, cuando tenemos dolor neuropático tipo neuralgia del trigémino, por ejemplo, o neuropatía por herpes, y los inhibidores de la recaptación de serotonina, o los duales de recaptación de serotonina y noradrenalina, siempre usarlos de entrada en este paciente con dolor crónico no oncológico y dolor neuropático.
Recordar que nunca, por ningún motivo, vamos a iniciar una terapia para manejo de la adicción en estos pacientes que tienen cuadros de dolor agudo. No vamos a poder hacer ni lo uno ni lo otro y muy seguramente vamos a complicar la condición de este paciente. Cuando ya iniciamos toda esta estrategia, pero definitivamente el paciente aún sigue con un dolor moderado a severo, aquí es donde deberíamos o entra en escena el uso de opioides. Siempre utilizar opioides potentes. Si el paciente sale de cirugía, ojalá utilizar estos mecanismos de analgesia condicionada por el paciente o, de lo contrario, administrar las dosis por horario para mantener concentraciones en sangre estables que nos ayuden a controlar de una manera menos complicada el dolor. Siempre hay que dejar formulados rescates en estos pacientes. Recordemos que los rescates son del 10 al 20% por dosis de la dosis total del analgésico opioide que hemos considerado para nuestro paciente. Utilizar opioides de corta acción, que en urgencia tenemos la morfina, la hidromorfona y la oxicodona. Tengo dos situaciones puntuales de las que quería hablar, y es cuando el paciente tiene un consumo activo. Siempre hay que tratar de definir cuál es el opioide que el paciente está abusando y la cantidad, ¿sí? Por ejemplo, si es fentanilo, claramente no le vamos a dejar una infusión de fentanilo, pero es importante saberlo porque tenemos que hacer rotación de ese opioide a uno que tengamos disponible en urgencia, por ejemplo, morfina, hidromorfona u oxicodona, para dejarle esa dosis de base del paciente. A partir de allí, entonces, tenemos que empezar a titular la dosis analgésica con cualquiera de ellos tres, morfina, hidromorfona o oxicodona, para iniciar el control de la analgesia y administrarle rescates a este paciente. Cuando el paciente se encuentra en un tratamiento de dependencia en fase de sustitución, por ejemplo, con buprenorfina o con metadona, recordemos que la buprenorfina viene en parches, la metadona en tabletas, siempre en lo posible mantener la dosis, mantener el medicamento, mantener el parche o administrarle las tabletas de metadona a ese paciente. Ese es el basal de él. A partir de allí vamos a calcular o a titular la analgesia que el paciente requiere con morfina, con hidromorfona o con oxicodona y formularle los rescates. En el escenario en que no tengamos parche de buprenorfina, por ejemplo, el paciente le tocaba cambiarse el parche ese día, no se lo puedo cambiar, o no tenemos tabletas de metadona, tenemos que hacer el switch a cualquiera de los opioides que tenemos. Entonces, recordemos que hay que calcular esa dosis comparada con los miligramos de morfina equivalente. Un parche de buprenorfina de 52.5 miligramos equivale a 90 miligramos de morfina oral. Y un parche de 70 microgramos equivale a 120 miligramos de morfina oral. Si el paciente usa un parche de 70 microgramos, que son 120 miligramos de morfina oral, al pasarlo a endovenoso sería la tercera parte, ¿sí? Serían 40 miligramos. A esos 40 miligramos, porque por tolerancia cruzada incompleta de los opioides hay que restarle un 30%, lo que nos quiere decir que mal contado ese paciente debemos dejarle unos 30 miligramos de morfina vía endovenosa administrado por horarios. Eso es solo para mantener el basal de ese opioide que ese paciente está requiriendo. Y a partir de ahí, entonces, titulamos la analgesia. Puede ser con esa misma morfina que escogimos o puede ser con hidromorfona o con oxicodona más los rescates. Hay más riesgo de que ese paciente en dependencia recaiga cuando el dolor no pudimos controlarlo o no es fácil controlarlo, que administrarle opioides de acción corta, ¿sí? Para manejo de ese dolor. Entonces, recordemos que controlar el dolor es fundamental para evitar complicaciones en ese tipo de pacientes. Una última diapositiva es cuando ese paciente es virgen de opioides. Esto implica que ese paciente en el año previo a esa consulta no ha recibido opioides. Digamos que la estrategia es más o menos la misma, salvo algunas recomendaciones puntuales. Siempre evaluarlo en cuanto a los factores de riesgo individuales que ya hemos hablado para que se quede enganchado con el consumo de opioides. La analgesia tiene que ser multimodal desde el ingreso y seguirla al alta. Escoger opioides también de rápido inicio y de corta acción. Formular la cantidad exacta. Esto es importante porque recordemos que hay un porcentaje importante, casi un 40% de pacientes que tienen el opioide de abuso de personas que a los que les ha sobrado, que los tienen y se lo facilitan. Entonces, si yo voy a formularle hidrocodona a ese paciente, es una tableta de 5 miligramos 4 veces al día, por 5 días eso me da 20 tabletas, le formulo 20 tabletas y me aseguro que en 5 días el paciente no tiene opioide a disposición. Sin embargo, si le formulo gotas de morfina, le formulo 4 gotas de morfina cada 6 horas por 5 días, si hacemos la multiplicación, ese paciente va a consumir 120 gotas de morfina, pero el tarro trae 720 miligramos. Los 720 gotas, las 600 gotas que tienen
le imprimen a ese paciente un riesgo aumentado de quedarse enganchado consumiendo opioides el año siguiente a la prescripción que le hicimos o facilitárselo a algún paciente que lo esté abusando. Como vimos, no dar ciclos mayores a 5 días, nunca exceder los 90 miligramos de morfina equivalente, que es una dosis alta para un paciente que no venía utilizando opioides. Algo que es importante es que cuando el paciente nos reconsulta porque sigue con dolor, antes de hacer una formulación inmediata, hay que descartar otras causas. Una fractura que se nos pasó inadvertidamente o tiene complicaciones en el sitio quirúrgico, tiene infección, tiene colección, tiene hematoma. Descartar esas causas y cuando vemos que definitivamente es porque hay persistencia de dolor, hacer una nueva estrategia similar a esta, aumentando ojalá todos los coadyuvantes para disminuir por esa vía el dolor y darle la menor cantidad de opioides posible, a las menores dosis posibles que le permita tener un control de dolor importante. Y una última recomendación es que los opioides no son de elección como único medicamento para manejo ambulatorio en dolor crónico no oncológico o neuropático. Para este tipo de dolores son los neuromoduladores los de elección y los opioides nos ayudan en ciclos cortos, sobre todo cuando tenemos dolor incidental o disruptivo. A todos ustedes por su atención, muchísimas gracias.